Vamos a leer la palabra del Señor. Les pido, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios de pie, en reverencia a nuestro Señor. Esta es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre, palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es como una espada, que es como un martillo, que quebranta la piedra, que es como fuego que enciende el corazón. Señor, danos ahora un corazón dócil, un oído atento, para venir como mendigos, necesitados de tu palabra, necesitados de tu pan. Danos, por tu Espíritu Santo, la iluminación en nuestro entendimiento para comprender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida, poder obedecerla y hacer lo que tú nos pides, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Toma asiento. Hace como 3 semanas, el 25 de mayo, en Puerto Varas, el temporal, todos vivimos el temporal, pasó un fenómeno muy inusual que salió hasta internacional. Esa cuestión se hizo. Un tornado que duró 6 minutos, recorrió como 3 kilómetros y dejó la pura escoba. Vientos de hasta 180 kilómetros por hora. 250 casas fueron destruidas. 13 personas heridas. Y como digo, fue un fenómeno. Los que vieron eso, fue aterrador. Para ver eso cerca de ti, ver ese viento poderoso
pasar al lado tuyo destruyendo todo a su paso. Pero hace 2000 años un viento más poderoso que ese se levantó, no fuera de una casa, sino dentro de una casa. Un viento recio, una ráfaga con poder. Era Dios mismo, quien estaba visitando a su pueblo y cumpliendo la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Pero este poder que se derramó en Pentecostés no fue un poder destructivo, sino que fue un poder que construyó, que dio vida, no destruyó casas, más bien edificó a la santa iglesia del Señor, la iglesia del nuevo pacto, la cual comenzó a ser desde ese entonces hasta el día de hoy, el derramamiento del Espíritu Santo. Así que hoy día vamos a hablar del verdadero significado de Pentecostés. Y si yo digo que el título de mi sermón es el verdadero significado, eso de alguna manera implica que hay falsos significados de Pentecostés. Justamente porque esta parte de la Biblia es muy mal interpretada en nuestro contexto hoy. De hecho, tenemos una denominación entera, o bueno, múltiples denominaciones de todos los colores, pero que llevan ese nombre, pentecostalismo. Y por un lado tenemos un extremo en donde se busca tener esto que acabamos de leer, con viento, fuego y lenguas, cada 50 minutos, cada 30 minutos, todas las semanas se espera un nuevo Pentecostés en esta teología. Sin embargo, eso es un rotundo error. Porque el Pentecostés que nosotros estamos viendo acá, el de este derramamiento del Espíritu Santo, es un evento de la historia de la redención único, tal como la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy día no estamos esperando que nuestro Señor muera y resucite otra vez, ¿no es cierto? De la misma manera, no esperamos que se realice un nuevo Pentecostés, porque eso fue un cumplimiento que de la palabra de Dios que se dio en este episodio, y luego nosotros vemos mini Pentecostés en el libro de los Hechos, que en el fondo nos hablan de que ese derramamiento es pleno sobre toda la iglesia, pero eso ya no sigue ocurriendo. El Pentecostés fue solamente para este entonces. Sin embargo, al igual que el episodio de la cruz, y este es el otro extremo, porque tenemos este extremo que queremos Pentecostés todos los días, y eso está mal, teológicamente hablando. Pero está este otro extremo que yo creo que es más relativo a nosotros como reformados, como presbiterianos, como gente, somos ordenaditos, cantamos himnos, no estamos todos dando vueltas en el culto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es este otro extremo? ¿Qué es este otro error? Que es menospreciar Pentecostés como algo que fue hecho en el pasado y no tiene ninguna vinculación con nosotros hoy. Entonces tenemos estos dos extremos y estos dos errores. Por otro lado, Pentecostés cada 30 minutos. Por otro lado, una cierta apatía a Pentecostés. Pero al igual que la cruz, Pentecostés que fue realizado en este acto único, Pentecostés, como la cruz, sigue teniendo sus efectos hoy. Es como un río que fue soltado. Entonces no pedimos que el río sea soltado de nuevo, si eso ya está soltado. Sin embargo, podemos vivir ignorando eso y no viviendo en el poder que el Señor ha ungido a su iglesia del nuevo pacto. Y fíjense que hay algo muy interesante en esto que yo quiero mencionar en la introducción de este mensaje, que es que
si bien nuestros hermanos pentecostales tienen muchas oportunidades de mejora, por decirlo de una manera suave, ellos de alguna manera han dado en el clavo en algo que se ha descuidado y que nosotros podemos tender a descuidar. Porque la mayoría de ellos, no todos, pero ellos predican una experiencia personal con Dios. No se quedan solo en algo intelectual, de hecho, casi como que lo desprecian muchos de ellos, y eso está obviamente mal. Sin embargo, ¿por qué son tan famosos? ¿Por qué es la iglesia más grande de nuestro país? Porque en algún sentido, ellos le han dado el clavo a algo, que es que tengamos una experiencia real con Dios. Y en su forma pueden estar muy equivocados, pero en ese punto ellos están en lo cierto. Y si nosotros no buscamos una experiencia real y poderosa con Dios, a través de su palabra, estamos cayendo en el otro extremo. Entonces, como digo, hay un extremo demasiado inflamado, es como un incendio incontrolable que está mal, pero por otro lado está la Antártica que también está mal. Así que en el medio tenemos el verdadero significado de Pentecostés, y lo que yo espero hoy con esta prédica es que entendamos cuál ha sido el rol de Pentecostés en la historia de la iglesia y cómo eso nos afecta hoy para no vivir y actuar como iglesia de una manera que lo despreciamos. El derramamiento del Espíritu Santo que acabamos de leer no fue un derramamiento para regenerar y convertir a los apóstoles. Aunque una de las principales funciones del Espíritu Santo es la regeneración y la conversión, aquí esto no significa que los apóstoles no eran regenerados y ahora a través de este evento son regenerados. Ellos ya eran regenerados. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en este bautismo del Espíritu Santo de Pentecostés, en el lenguaje de Lucas, es que Dios está capacitando a su iglesia del nuevo pacto para llevar la misión adelante. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Recibiréis, ¿qué? Poder y me seréis, ¿qué? Testigos. Esa es la relación. El poder se recibe para tener poder para la misión. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este relato. Entonces es la capacitación inusual de que viene de parte de Dios para cumplir una función específica. ¿Cuál es esa función? Ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Este pasaje se divide en tres partes muy principales. Los sermones presbiterianos siempre se van a dividir en 3 puntos. ¿Ya? Primero, versículos 1 al 4, vemos la descripción del acontecimiento. Versículos 5 al 13, vemos la respuesta de los judíos, porque había una fiesta. Entonces había muchos judíos, estaban todos reunidos. Y con esta pregunta que Lucas quiere que penetre en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? Y finalmente tenemos la explicación de Pentecostés en los labios de Pedro. Antes de ir de lleno al texto, quiero decir algo que me parece que es muy importante y relevante a la hora de acercarnos a este texto. Y es lo siguiente. Nosotros ahora vamos a hablar de la misión. Vamos a hablar de la capacitación para la misión y de cómo eso se realizó acá y sigue teniendo impacto para nosotros hoy. Vamos a hablar muchas cosas de servir al Señor, de ir, de predicar, de ser capacitados, etc. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar de este pasaje y en qué punto se encuentra en nuestra vida cristiana. Y es que el servicio y la misión de la iglesia es una respuesta a la gracia de Dios.
Por lo tanto, cuando yo te predique y te impulse, te exhorte, te amoneste, te enseñe acerca de la misión de Dios y esta capacitación de la misión, no quiero que pienses que tú tienes que hacer eso para ser salvo. Como los apóstoles, primero, antes de poder servir a Dios y obedecer lo que Él nos manda que hagamos, lo primero que hay que hacer antes de eso es tener un encuentro personal con Jesucristo. Pedro no puede ser el apóstol que fue en Hechos si no fue restaurado primero en Juan 21. ¿Me amas? Entonces, como nos decía nuestro hermano, antes de este derramamiento, ¿qué debe haber? Arrepentimiento. Un encuentro personal con Cristo, haber gustado el amor y la gracia de Dios en mi vida y encendido por ese amor, es que ahora yo digo, Señor, aquí estoy, soldado, Cristian, presentándose para el servicio del Señor. Señor, capacítame, aquí están mis manos, aquí están mis dones, aquí está mi tiempo, quiero obedecerte. Un corazón que responde así solo es un corazón que ha gustado el amor de Dios. Por lo tanto, no se puede servir a Dios sin el Evangelio. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora va a ser de servicio, misión, etc. Pero no quiero que pierdas de vista que esto es una respuesta de un corazón que ha conocido la gracia de Dios. Ese es, en ese orden está. ¿Ya? Pentecostés, nos dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recordamos que los discípulos estaban orando, estaban juntos, estaban esperando la promesa. El Señor les dijo la promesa de enviaré la promesa del Padre, ¿no? Esperen en Jerusalén, estaban obedeciendo, hablamos de eso. Y en un momento, cuando llegó el día de Pentecostés, se cumplió esa promesa. En primer lugar, ¿qué es Pentecostés? Es una palabra que viene del griego, de hecho es muy conocido para nosotros, que viene de pente. Pente en griego es 5. Pentagrama, ¿no? Pentagrama, ¿cuál es el otro? El pentágono, la figura de 5 ángulos. Entonces tiene que ver algo con 5, pero es 50. ¿Por qué 50? El día de Pentecostés es literalmente el 50º día, o sea, día número 50, eso significa. Día Pentecostés significa día número 50. Ahora, ¿por qué? Porque esta era una fiesta que se celebraba después de la Pascua. La Pesaj, esa es la Pascua. Esta es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Y por qué se llamaba fiesta de las semanas? Porque pasaban 7 semanas desde la Pascua. O sea, ¿cuántos días? ¿Cuántos son 7 semanas? ¿Cuántos días son? 49 días, y al siguiente día del número 49, que caía justo en Sabbat, el primer día después del séptimo Sabbat, venía esta fiesta, la fiesta de las semanas. O sea, 50 días después de la Pascua venía esta fiesta. ¿Y qué se celebraba? También es llamada en las Escrituras la fiesta de las primicias. Los israelitas de todas las naciones, porque era una de las 3 fiestas obligatorias, tenían que traer sus primicias, su trigo nuevo, y tenían que venir a ofrendarlo al Señor, dándole gracias por las lluvias. Era una fiesta de gratitud, donde se traían ofrendas, se agradecía al Señor por la cosecha, por la prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual vemos en el pasaje que están todas estas personas reunidas. Porque todos vienen a la fiesta, cada uno con sus trigos, con sus sacrificios, venían a ofrecer al Señor en esta fiesta, la fiesta de la semana. Cuando llegó este día, nos dice Lucas en el versículo 1, estaban todos los discípulos unánimes juntos y de repente, me encanta esa palabra, de repente, ¿te das cuenta? Ellos estaban esperando.
Cuando en un punto, cuando Dios eligió, de repente nos dice, vino del cielo un estruendo, un sonido, un estruendo como de un viento recio que soplaba, este tornado que yo te hablaba, pero está dentro de la casa. Y no se forma de la tierra, viene del cielo y llena la casa. Es un viento recio. Como dice, de repente, esto nos recuerda que es algo súbito, es algo que pasa en un segundo y es Dios quien decide cuando eso pasa. Esto me recuerda mucho al terremoto del 2010. Yo estaba en Santiago, la mayoría de ustedes probablemente no, pero esa cuestión, eso sí que fue de repente. 3:25 de la mañana, estábamos todos tranquilos en nuestras camas, 3:26, 3:27, comienza de la nada, viene un movimiento poderoso que no te permitía estar en pie. Y duró un par de minutos nomás, pero fue terrible, fue poderoso y fue de repente. Esa es la misma idea de esta palabra, es súbito, es de un segundo a otro, no se lo esperaban y ahí vino. ¿Qué nos quiere decir esto? El derramamiento del Espíritu Santo no fue algo de origen humano. Esto el pasaje lo deja clarísimo. Esto viene de parte de Dios. Es Dios quien derrama su Espíritu Santo y es Dios quien está interviniendo. Esto es solo algo que Él puede hacer y los hombres no pueden hacer. Hay cosas, queridos, en la vida cristiana y en nuestro peregrinaje que solo le pertenecen a Dios y solo Dios con su intervención lo puede lograr. Y aunque nos esforcemos durante 1000 años, podemos hacer que una persona se convierta. Eso es algo que solo Dios puede hacer. La salvación le pertenece al Señor y el poder de capacitar a su iglesia también le pertenece al Señor. Entonces, nosotros podemos hacer bien dos cosas. O podemos ser una iglesia que depende de sus propias fuerzas, de sus propios recursos, de su propia inteligencia, de su propia sabiduría, sermones carnales, servicios carnales, intervenciones y asambleas carnales de sabiduría humana, palabras carnales, actitudes carnales, o podemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, con sermones, con poder del Espíritu, ministerios empoderados por el Señor y una iglesia que depende del poder de su Dios. Nosotros de alguna forma debemos buscar esos de repentes. Ojo, no estoy diciendo nuevos Pentecostés, sino que estoy hablando de cuando Dios da una sesión de refrigerio a su iglesia. Porque la iglesia puede tener el Espíritu Santo, queridos. Podemos ser una iglesia muy regenerada como la iglesia de Éfeso. Sin embargo, podemos perder el primer amor. Puede faltar ese fuego, puede faltar ese poder. No porque Dios no lo haya enviado, sino porque nosotros lo descuidamos. Entonces debemos buscar esos de repentes. Como dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay cosas que solo Dios puede hacer. El crecimiento de esta iglesia es algo que está solamente en la mano y el poder de Dios. Estamos buscando ese poder, esa intervención, y de repente la iglesia presbiteriana de Chiloé parecía que venía y de repente, ¡wow! El Señor mandó vida, mandó refrigerio. Si somos una iglesia carnal seremos estériles, pero si somos una iglesia que depende del poder del Espíritu Santo, seremos una iglesia
viva. Y esto es lo que también nos mencionaba el hermano acerca de los avivamientos. Porque los avivamientos en la historia, ¿usted sabe quiénes fueron los pioneros en este tema del avivamiento? No fueron metodistas pentecostales. Fueron reformados. Los avivamientos de Jonathan Edwards, George Whitefield, gente preparada, gente realmente que confiaba en la soberanía de Dios y tenía sana doctrina, pero ellos entendieron que era necesario buscar el poder del Señor. Y el Señor se los concedió en su tiempo. Hay un libro llamado, el nombre tal vez no es tan adecuado, se llama Derramamientos Pentecostales, pero es un libro reformado. Y en ese libro se habla justamente de los avivamientos en la historia. Y traigo acá algunos extractos de ese libro que hablan del avivamiento. Dice, avivamiento es la obra poderosa del Espíritu Santo en la cual se recupera una nueva conciencia de la santidad de Dios. Una iglesia puede ser regenerada y hacer bromas en un culto y no tener ningún sentido de la presencia de Dios en sus cultos. Dice, es una recuperación de una conciencia de que Dios, ese Dios poderoso que estaba en el viento y en el fuego, está hoy aquí con nosotros. Y ese Dios es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es una recuperación de la conciencia de la santidad de Dios, dice. Y este profundo conocimiento, continúa la frase, trae una nueva sesión de convicción de pecados, lo que guía al arrepentimiento de corazón, lo que veíamos en Joel. Y esta humildad despierta el amor por Cristo. Un avivamiento, entonces, ¿qué es? Un despertar en la conciencia de un pueblo de la santidad de Dios, que eso trae arrepentimiento y despierta un amor genuino por Jesucristo. Tú puedes tener el Espíritu Santo y tener un amor muy débil por Jesucristo. Tú puedes tener el Espíritu Santo y no tener conciencia de la santidad de Dios. Tú puedes tener el Espíritu Santo y estar endurecido a tus propios pecados y contristar constantemente al Espíritu Santo. ¿Qué es el avivamiento? Es un despertar de estas cosas. El avivamiento sigue un periodo de oscuridad. Avivamiento es una manifestación fresca del vigor y la efectividad de la palabra de Dios, luego de un periodo de declive espiritual, y está caracterizada por un intenso sentido de la presencia de Dios. Los resultados del avivamiento son una oración solemne y una predicación ungida. Avivamiento es un poder extraordinario acompañando la predicación ordinaria de la palabra de Dios. No buscamos un nuevo Pentecostés, queridos, pero muchas veces necesitamos nueva vida. Necesitamos llenura del Espíritu Santo y no tenemos. Estamos fríos. Por lo tanto, eso es algo que sí debemos buscar, sí debemos orar por. Y ahora, al comprender el verdadero significado de Pentecostés, nos ayuda también saber qué es lo que debemos buscar. En Juan, nosotros estuvimos viendo el discurso previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14 y 16. Él promete este derramamiento del Espíritu Santo y Él habla de que Él enviaría otro consolador, otro paracleto, otro ayudador. Y yo expliqué en ese sermón de Juan 14 que paracleto significa uno que capacita y ayuda. Esa era la promesa de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles en medio de sus dificultades. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. A la iglesia siendo ungida por el Espíritu Santo, siendo bautizada por el Espíritu Santo y capacitada para la misión que el Señor les había encomendado. 3 señales que ocurren en este pasaje. Señales manifiestas e incluso visibles de la presencia
de Dios. Primero, el viento. El viento. Un recio viento. Llenó toda la casa. Y la palabra viento en el idioma original es idéntica a la palabra espíritu, neuma en el griego. Viento y espíritu es la misma palabra en el original. Neuma. ¿A qué te suena neuma en nuestro idioma? Neumático. ¿Sirve un neumático pinchado? ¿Sirve? Porque el neumático está lleno de aire. Estando lleno de neuma, funciona. Esa es la idea de esa palabra. Entonces, lo que el viento señala es que este viento, este Espíritu Santo, debe llenar la iglesia. Y que llenándola, ésta estará capacitada para su función. En Ezequiel 37:9, el profeta habla del Espíritu Santo y de cómo su actividad es en las personas. En la profecía del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, versículo 9, nos dice que el Señor le dijo al profeta: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es lo mismo que pasa en Génesis 2. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre fue un alma viviente. Misma idea que se encuentra en el discurso de Jesucristo con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se hace eso, Señor? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre y nacer? Tienes que nacer del Espíritu. ¡Del Espíritu! Todo el que nace del Espíritu puede ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo puede hacerse esto? Y el Señor lo explica a través de la imagen del viento. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y va para donde Él quiere. ¿Alguien controla el viento? ¿Tú le vas a decir al viento sopla de aquí para allá o sopla de allá para acá? ¿Podemos hacer eso? El viento sopla para donde quiere. ¿Vemos el viento? Pero oímos ¿qué? Su sonido, vemos sus efectos. Entonces, en la imagen que tenemos en nuestro texto del viento, lo que el texto nos está comunicando es que Dios está impartiendo algo que no estaba. Y eso es el Espíritu Santo capacitando a la iglesia, inflando a la iglesia para su función. La está neumatizando, le está llenando del Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que dije? El Señor no está convirtiendo a sus apóstoles, sino que los está capacitando para su misión. Es una nueva vida, un nuevo poder, una nueva capacitación. Nosotros estamos muy acostumbrados a los temporales. El viento, ¿no? Cuando lo vemos por la ventana y nos agarramos de la mesa. ¡Ay, Señor, se me va a volar el techo! Pero esta vez el temporal está dentro de la casa y llena la casa. O sea, la imagen del viento es esta imagen de poder, es un viento recio, de poder y de que es de Dios este funcionamiento que viene para la iglesia. Primera señal. Segunda señal, el fuego, lenguas de fuego. Y eso fue algo visible, no está hablando acá el lenguaje figurativo, eso es algo que vieron. Fuego se depositó en cada uno de los 120 que estaban ahí reunidos. Fuego.
Y la imagen del fuego en las Escrituras justamente se asocia con la presencia de Dios. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Moisés, quita tu calzado, porque el terreno que estás pisando es santo. La columna de nube de día, porque tenía que cubrirlos del sol, pero de noche era columna de fuego. Y en la columna estaba el Señor. Y muchas otras imágenes que me faltaría el tiempo para describir, cada una de las imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan del fuego como la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito principal del fuego? Aquí los voy a pillar. ¿Cuál es el propósito principal del fuego? A ver. Calor. Ese es un propósito del fuego, pero no es su propósito principal, porque estamos metiendo nuestra idea de fuego actual al texto bíblico. Debemos retroceder 2000 años para pensar qué era el fuego en esta época. Luz, exacto. Luz. Porque la electricidad fue creada hace muy poco. ¿Cómo se alumbraba antes la gente? A través del fuego. Muy bien, hermano Esteban. Felicitaciones. Aquí un punto, ¿ya? Un 7. Carita feliz. Muy bien. Iluminación. Luz. Pero también calor, también. Sí, también es una imagen del fuego. El fuego produce luz y produce calor. Y fíjense lo que pasa en el texto. Los apóstoles son llenos del Espíritu Santo y están todos inconscientes, dando 1000 vueltas, cayéndose unos para un lado, nadie sabe lo que está pasando. Hermanos, la iglesia fue llena del Espíritu Santo, se paró y comenzó a exponer las Escrituras. Porque el Espíritu Santo es fuego, hermanos, es luz. ¿Y qué es lo que ilumina? La palabra de Dios. La palabra del Señor. La luz viene, se les abre el entendimiento y pueden comprender las Escrituras. Pero también produce fuego en sus corazones. Eso también las Escrituras nos hablan constantemente. De que no debemos ser cristianos fríos. Debemos ser cristianos encendidos por el Espíritu Santo. Fogosos, apasionados por la obra del Señor. No apagados. Como se dice de repente por ahí, está apagado el culto. Está apagado el culto. Están apagadas las vidas, hermanos. Si podemos hacer muchas cosas para encender un culto a través de música, a través de muchas cosas, pero hay algo que esas cosas no pueden producir y solo el Espíritu Santo lo hace en el corazón de la gente cuando la palabra de Dios es expuesta. Es cambiar un corazón, encender un corazón, dar pasión por el Señor. Despreciando incluso la vida de uno con tal de seguir la voluntad del Señor. ¿No es eso lo que vemos en Hechos? Gente desapegada de lo material, gente desapegada aún de sus propias vidas con tal de estar avanzando el reino de Dios. Y eso es fuego, hermanos. Es fuego en el corazón. Y esa es la imagen. Viento y fuego son las imágenes de Dios descendiendo. Dios, qué glorioso, Dios descendiendo. Y eso es lo que produce en el corazón. El viento es poder, el fuego es luz y calor. Y esas imágenes de Dios está aquí con nosotros, están cumpliéndose aquí en Pentecostés. Una iglesia encendida será una iglesia bíblica, será una iglesia apasionada y en servicio por el Señor. En tercer lugar, se da una tercera señal en esta descripción y son las lenguas. Hay mucha confusión respecto a esto, sobre todo en nuestro contexto. En primer lugar, el pasaje nos dice que eso no fue autoinducido. Dilo nomás hasta que se te trabe la lengua y vas a empezar a hablar como nosotros. Di rinzo, lava rinzo, rinzo, y ahí vas a empezar a tener el don de lenguas.
Di Rambo saca la bazooka muchas veces y vas a tener el don. No es autoinducido. El Espíritu Santo le daba a cada uno para hablar y era un don, era una lengua, era un idioma. Hermanos, hace poco empecé a estudiar italiano. ¿Por qué? No me pregunte por qué. Me gusta estudiar otros idiomas. No llevo ni 2 días, sé decir como 3 palabras. Si he escuchado italiano hablar, no le entiendo nada. Pero en un momento estas personas, en un momento por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, comenzaron a hablar sin ningún tipo de preparación, comenzaron a hablar otros idiomas. Otros idiomas, eso es la lengua, otros idiomas. ¿Por qué? Porque al hablar esas otras lenguas, estaban dando testimonio a todos los judíos que estaban reunidos, como dice, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, Cirene, romanos residentes, judíos procedentes, cretenses y árabes. Les escuchaban en su propia lengua. Estos son galileos. Es como que nos pusiéramos todos ahora a hablar alemán, hermanos. Y llega un alemán acá y dicen, ¿y estos son latinoamericanos? ¿Cómo saben hablar alemán? Esa es la misma imagen que está pasando acá. Las personas fueron dotadas de una lengua extraordinaria para hablar a través de esa lengua las maravillas de Dios. Y esa es una señal profética de que Dios estaba derramando su Espíritu Santo. Estruendo, sonido, viento, fuego, lenguas, todo eso te estaba diciendo, Dios está haciendo algo nuevo. Y se revierte en esta instancia la maldición de la torre de Babel. Génesis 11. Donde todos los hombres carnales quieren hacer una torre para llegar al cielo. Carnales. ¿Y el Señor qué hace? Les divide las lenguas. Un toque nomás. Les divide las lenguas y ya no pueden seguir la obra. Porque no se pueden entender entre ellas. Y aquí tenemos diversas lenguas, pero para un puro propósito. Y que todos los demás están entendiendo las maravillas de Dios, el Evangelio. Ellos estaban profetizando en otras lenguas. Y esa era la señal de que Dios había venido. Él ahora lo que estaba dividido lo une con un propósito, el Evangelio. Lo que estaba dividido ahora está unido por la intervención del Señor. Y este intenso sentido de su presencia, dado por estas imágenes, yo creo que tiene una muy buena aplicación para nosotros. De nosotros buscar esta conciencia cada vez que oramos, cada vez que nos reunimos en un culto, cada vez que estamos en una reunión de oración, recordar, hermanos, y tener una conciencia, pedir al Señor que despierte en nuestro corazón esto. Dios está aquí. Y eso cambiará la manera en cómo hacemos las cosas. Una historia muy parecida a esta, Pentecostés me refiero, pasó en el Antiguo Testamento. Y esa historia está en Números, capítulo 11. Voy a invitar a ir a Números 11. Números capítulo 11, el pueblo comienza a quejarse contra Dios, nada nuevo bajo el sol. Quejándose de que estaban cansados del maná, no querían más maná, querían ahora acá comer carne, no les bastaba que el Señor le hubiera dado trigo del cielo, ahora querían un buffet,
no contentos. La codicia es peligrosa, hermanos. La falta de contentamiento. Comenzaron a quejarse contra Dios. No iba mejor en Egipto, estábamos mejor allá, olvidando que eran esclavos. Y se van a quejar a Moisés. Números capítulo 11, versículo 11. Dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Versículo 14. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así tú lo haces conmigo, yo te ruego que me den muerte si te he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés le está diciendo: Dios, mejor mátame. No puedo. Es mucho para mí. Mejor mátame. Bueno, el Señor hace algo mejor que matarlo. Le dice en el versículo 16, dice Jehová a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Fíjense, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es decir, voy a derramar de mi espíritu, porque el espíritu que estaba en Moisés era el espíritu de Dios. Voy a tomar mi espíritu y lo voy a poner sobre 70. Ahora, ¿qué significa esto? La gente en el Antiguo Testamento, que era verdadera creyente del Señor, era gente convertida y regenerada por el Espíritu Santo. Sin embargo, como ya nos adelantaba nuestro hermano Alex, el Espíritu Santo no solo regeneraba a la gente que creía, sino que también el Espíritu Santo capacitaba a ciertos hombres específicamente para una misión que tenía que ver con el reino de Dios en ese pacto. Por ejemplo, lo mismo que nos mencionó, los arquitectos del tabernáculo. Nos dice la Escritura que Dios los capacitó y los llenó de su Espíritu Santo, porque el reino de Dios en ese entonces necesitaba hombres que construyeran un tabernáculo. En el libro de los jueces se necesitaban hombres que liberaran al pueblo de naciones extranjeras. Entonces, ¿qué hacía Dios? Ungió a Sansón y le dio una fuerza, un don extraordinario de fuerza, siendo Sansón un hombre común y corriente. Sácate de la imagen que Sansón era todo musculoso, que era Arnold Schwarzenegger. No, era un hombre tal vez más flaco que, no sé, un palote. Pero Dios lo dotó de una fuerza extraordinaria por su Espíritu Santo. Porque el reino de Dios en ese momento estaba pidiéndole a Sansón que derrotara a los filisteos. Era un reino político, recuerda, había una guerra. Pero el reino de Dios estaba pidiendo eso. Dios capacitó a un hombre. Dios capacitó a los jueces. Pero el hombre más capacitado en el Antiguo Testamento fue Moisés. ¿Quién hizo más milagros en el Antiguo Testamento? Moisés. Era el hombre por definición lleno del Espíritu Santo. Entonces a Moisés se le dieron varios dones, entre ellos la capacidad de gobernar y dirigir al pueblo. Moisés escuchaba los casos, Moisés respondía a dudas, Moisés dirigía para dónde había que ir, porque estaba dotado del Espíritu del Señor. Ahora, en este texto que nosotros acabamos de leer, Moisés dice que ya no puede más con la iglesia. A veces muchos pastores dicen esto: ya me tienen hasta acá, ya no quiero más, Señor, mátame, esa es la solución, mátame, y ya no soporto este pueblo. El Señor le dice: tranquilo, voy a dotar a 70 varones del pueblo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nosotros vemos como una especie de adelanto de Pentecostés en este pasaje. Versículo 24. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, otra imagen visible de la presencia de Dios, y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando posó sobre ellos su espíritu, profetizaron. Es lo mismo que pasa en Pentecostés. Llega el Espíritu y todos comienzan a profetizar en otras lenguas, hablando las maravillas de Dios. Pero resulta, como en todos lados siempre pasa, que hay gente que siempre llega atrasada al baile. Y habían dos hombres llamados Eldad y Medad, que cuando esto estaba pasando, y estaban todos reunidos recibiendo el Espíritu Santo, estos dos ancianos que también habían sido elegidos, estaban en el campamento. Entonces, ¿qué pasó con Eldad y Medad? Comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces llega un muchacho y a avisarle a Moisés y decirle: mi señor Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Ahora, la gente entendía que cuando eso pasaba, cuando alguien estaba profetizando o era lleno del Espíritu del Señor, significa que el Señor lo estaba eligiendo para una tarea específica. Josué reacciona a esto de Eldad y Medad y dice en el versículo 28: Señor mío Moisés, impídelos. ¿Por qué? Porque Josué está entendiendo que lo que Eldad y Medad están haciendo, de alguna forma está minando la autoridad de Moisés. Si Moisés, supuestamente es Moisés quien tiene que profetizar, ¿por qué están profetizando estos dos en el campamento? Y atención con la respuesta de Moisés a esto. Le responde Moisés a Josué: ¿tienes tú celos por mí, Josué? ¿Tienes celos por mí? O sea, ¿te importa mi autoridad? Que tiene que ver conmigo, que yo tengo el Espíritu de Dios. Y luego le dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esta fue una oración de Moisés, algo que él deseaba, pero no pasaba. Dios solamente ponía su espíritu en algunas personas para capacitarlos para tareas específicas, pero fíjate esto, era para que el reino de Dios avanzara. Cada persona que fue capacitada en el Antiguo Testamento con un poder inusual por el Espíritu Santo fue en pro de que el reino de Dios avanzara. Y Moisés dice: ojalá todo el pueblo del Señor tuviese el Espíritu Santo. Y esto después se transformó en una profecía, en Joel. Donde Joel, lo leímos, dice que en los postreros días, en la era mesiánica, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en Pentecostés. Dios está cumpliendo su promesa de derramar su espíritu, no sobre unos cuantos, sino sobre todo el pueblo del Señor. No solo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, las mujeres también, los hermanos del Señor, María, la madre de Jesús, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Algo que en el Antiguo Testamento era solo para algunos, ahora en Pentecostés es para todos. Versículo 4 de Hechos nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esa es la promesa cumplida del Señor, de que Él ahora lo que había reservado solo para algunos, ahora Él lo ha derramado sobre todo su pueblo. Y no solo uno, no solo dos, no solo 70,
sino sobre toda su iglesia. Él ha derramado su Espíritu Santo. La gente, obviamente confundida, los escuchan hablar en otras lenguas. Unos dicen, ¿qué significa esto? Otros dicen, están borrachos, estos tipos están en un coma etílico, mira lo que están hablando. Y entonces Pedro se levanta a explicar justamente lo que está pasando. Y lo que él dice es, muchachos, ¿recuerdan lo que Joel había dicho? Eso se ha cumplido hoy. Esto que ustedes acaban de presenciar es la promesa del Señor sobre toda su iglesia del nuevo pacto. Hoy se ha cumplido. Y comienza ahí a él a exponer las Escrituras y luego él comienza a predicar un sermón del Evangelio de Cristo, donde Cristo es el centro y donde llama al arrepentimiento, un sermón poderoso. ¿Qué significa entonces ahora la promesa de Pentecostés? Y este es el verdadero significado de Pentecostés. Que toda la iglesia, queridos, cada uno de sus miembros, ha sido capacitado y dotado por el mismo espíritu que habitó Sansón, que habitó Moisés, que habitó a los 70 ancianos, que habitó a los reyes y a las personas del Antiguo Testamento. Ese mismo poder y capacitación está sobre todos los miembros de la iglesia del Nuevo Pacto. Ese es el verdadero significado de Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todos los miembros de la iglesia que están unidos a Cristo Jesús están capacitados para servir en el reino de Dios. El reino de Dios antes se trataba de tabernáculos, de una persona más fuerte destruyendo a los filisteos. Pero ahora, ¿de qué se trata el reino de Dios? Ser testigos hasta lo último de la tierra. Y ahora todos hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para eso. Pero no solo eso, sino que las epístolas nos hablan que la obra del Espíritu Santo en la iglesia es muy diversa. Hay muchos dones, pero todos han sido capacitados para servir al Señor, como dice Efesios 4. Efesios 4 dice, subió a lo alto y llevó cautiva, ¿a quién? A la cautividad. ¿Y luego qué dice? Y dio dones a los hombres. Esa es la promesa de la ascensión. Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es la ascensión. Y dio dones a los hombres. Derramamiento del Espíritu Santo. Ahora el versículo 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, muy importante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De eso se trata. Ese es el reino de Dios, perfeccionar a los santos, la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros ha sido capacitado por el Espíritu Santo para tener un rol que jugar en la iglesia del Señor. Nadie puede decir, el pastor se haga cargo. No, queridos, el Espíritu Santo no está solo en el pastor, está en todos. Por lo tanto, todos estamos capacitados por el Señor para la misión. Es el poder para ser testigos, es el poder para la misión. Pentecostés significa, ¿no? ¿Se escucha, no? Pentecostés significa entonces que no unos pocos, no un grupo, sino toda la iglesia ha sido bautizada con el Espíritu Santo, capacitada para la obra del ministerio, hombres, mujeres, esclavos, libres, jóvenes, ancianos, todo hijo de Dios tiene el Espíritu y ha sido capacitado para avanzar el reino de Dios, todos. Por lo tanto, y esto lo dice R.C. Sproul en uno de sus sermones, la iglesia de hoy, él dice, está en círculos concéntricos. Dice, en el centro de la iglesia están aquellas personas que están muy comprometidas con la iglesia y el reino de Dios.
Son los que van a todas las actividades, los que están siempre presentes, los que arden por el reino de Dios. Luego R.C. Sproul dice, pero luego, a medida que la iglesia, los círculos concéntricos van hacia afuera, luego tienes el otro círculo, que son las personas más tranquilas, más regulares, que van de vez en cuando. Y luego tienes en el último círculo a las iglesias que aparecen solo para cuando hay actividades. Y lo que este hombre de Dios dijo en su sermón fue lo siguiente. Las personas que no pertenecen al primer círculo concéntrico de gente apasionada y sirviendo al Señor con sus dones y talentos, la gente que es regular o la gente que no está comprometida, él dice, esas personas niegan Pentecostés. Lo niegan. Porque el Señor ha dado la capacidad a todos sus miembros. Por lo tanto, si hay gente que no está comprometida con el reino de Dios, vive en una negación de la naturaleza de la iglesia del nuevo pacto. Y no estoy hablando acá de activismo, hermanos. Estoy hablando del compromiso con el reino de Dios. Cada uno en diferentes dones, cada uno en diferentes partes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, incluso los niños tienen un rol que jugar. Sin embargo, si somos gente que no está comprometida con la iglesia, ni busca poner sus dones a disposición, vives en una negación de Pentecostés y en una negación de lo que el Señor te ha llamado. Palabra de Dios, hermano. Pentecostés es la realidad de que toda la iglesia está ungida y capacitada para servir al Señor. Por lo tanto, una iglesia que tiene niveles, que tiene cristianos más comprometidos que otros, es una negación a la iglesia del nuevo pacto. Una negación. Entonces yo creo que cada uno debemos examinarnos nuestro compromiso con el Señor respecto a su reino. Y servirle, hermanos, servirle. Servir al Señor. Porque todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Pentecostés, como dije en un principio, fue un evento único. Un evento único que aún tiene consecuencias en el día de hoy, al igual que la cruz. La cruz también fue un evento único, pero que sigue teniendo efectos en el día de hoy y pasa lo mismo con Pentecostés. El poder ya ha sido liberado, el fuego ya ha sido liberado, lo que tenemos que hacer simplemente es tomarlo. Y decir, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, aquí estoy para servirte. Ese es el verdadero significado de Pentecostés. Y cualquiera que no sirva al Señor ni a su iglesia está en directa negación de la palabra de Dios y de la naturaleza de la iglesia del nuevo pacto. Pero esto, hermanos, nos anima ahora a poner a nuestra disposición, ponernos a disposición, decir, Señor, te quiero servir, Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Y no permanecer, hermanos, como si no nos importara el reino del Señor. Eso es lo que el Señor nos ha hablado hoy día y esperemos que tenga fruto en nuestra vida. Oremos al Señor y busquémoslo en oración.